Bien, quiero hacer primeramente la presentación del Presidium. Bueno, yo funjo como maestro de ceremonias, aunque también soy secretario del Congreso, pero estoy con un gran placer de estar aquí con ustedes de nuevo. Quiero presentar primeramente al rector del Centro Universitario, al doctor José Luis Santana Medina. También me da un gran placer tener aquí a la doctora Patricia Rosas Chávez. Es la responsable de la Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado de la Universidad de Guadalajara. Y al presidente del Cuarto Congreso de Buenas Prácticas con TIC, el doctor José Manuel Ríos Ariza. Muy bien, entonces comenzamos de ya. Voy a dar la palabra al doctor José Luis Santana Medina. Muchas gracias. Primeramente quiero comentarles que me da mucho gusto ser el presentador de la doctora Patricia Rosas, porque desde hace muchos años ella ha sido una compañera de este centro universitario. Ella nos ha apoyado mucho en gestiones, apoyos, todo lo que hemos hecho. Ha sido nuestra aliada por muchos años, por eso agradecemos, doctora, todo lo que haces por este centro universitario en diferentes puestos en la Universidad de Guadalajara y además que va a continuar haciéndolo también en el futuro, que así lo esperamos, y le agradecemos mucho su presencia y su participación en este evento. La doctora Patricia Rosas Chávez tiene mucha experiencia, ámbito nacional e internacional, ha escrito libros, artículos, conferencias nacionales e internacionales, y en esta ocasión vamos solamente a presentar una pequeña semblanza de todo lo que ella ha hecho para que ustedes tengan una idea de quién va a compartirnos el día de hoy este fascinante tema de cómo las políticas públicas, la agenda de gobierno se convierte luego en conectividad social. Eso me parece que es de lo más trascendente que ha pasado en nuestros días, en los últimos años en la humanidad. La doctora Patricia Rosas Chávez es doctora por la Universidad de Guadalajara, graduada con excelencia en el tema de organizaciones que gestionan aprendizaje electrónico. Estudió la maestría en políticas públicas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, graduada con mención especial. Cursó la licenciatura en Derecho de la Universidad de Guadalajara. Ha trabajado como docente en diferentes niveles educativos desde hace 25 años. Tiene estudios de posgrado en técnico en formación online por la Universidad Oberta de Cataluña, consultora para diversas dependencias de gobierno, también para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Es profesora de tiempo completo adscrita al Departamento de Políticas Públicas del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativos de esta universidad. Participa como miembro del cuerpo académico Sociedad de la Información y Gestión de Conocimiento. Fue coordinadora del programa de la Maestría en Tecnologías para el Aprendizaje del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Miembro del Grupo Nacional de Expertos y coordinadora nacional de la rama de capacidades genéricas para el estudio de factibilidad de evaluación de resultados de aprendizaje en la educación superior AELO, impulsado por la OCDE del 2009 al 2012. Es coordinadora nacional de la Comunidad Digital para el Desarrollo de la Educación Superior en Relaciones Internacionales, proyecto que se trabaja en colaboración con la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública y la France University Numérique. Participa en el grupo coordinador del diseño y evaluación de las competencias para alumnos de educación superior en colaboración con la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Universidad Autónoma de Yucatán. Es directora del Programa Universitario de Fomento a la Lectura, Letras para Volar. Actualmente funge como coordinadora de innovación educativa y pregrado
en la Universidad de Guadalajara. Es muy grato para mí dejar con ustedes en la voz a la doctora Patricia Rosas Chávez para que nos hable sobre políticas públicas para promover el uso y aprovechamiento de la conectividad social. Muchas gracias y bienvenida. Bueno, ¿se escucha? Muy buenos días a todos ustedes. Gracias por venir a este magnífico congreso de buenas prácticas en tecnología. Nos alegra mucho contar con la presencia de colegas que vienen de más allá del Atlántico y con quienes se está haciendo un interesante intercambio aquí en el centro de los Valles. Quiero agradecer principalmente la invitación que me hacen para participar en esta sesión. Agradecerle muy encarecidamente a José Luis Santana su presentación, que lo dice de puro cariño porque la verdad es que hace muchísimos años que nos conocemos y bueno, no hay nada de extraordinario en el trabajo que se tiene que hacer institucional, ¿no? Y desde luego a Elba Rosa y a José Manuel por haberme invitado a compartir con ustedes algunas de las cosas que me ha tocado ver y en las que he coincidido pues en estos últimos años en investigación y estudio sobre las políticas públicas y el uso y aprovechamiento de la conectividad social. Entonces voy a empezar, básicamente lo que les voy a platicar esta mañana tiene que ver con tres cositas, ¿no? Las políticas públicas para la inclusión digital, los elementos o algunos elementos que se utilizan para medir el avance de las tecnologías de la información y la comunicación, para después platicar un poquito más acerca de las políticas de uso y aprovechamiento de la conectividad social. Bueno, fíjense que las políticas públicas que se relacionan con las tecnologías de la información y la educación están planteando retos diferentes de los que tradicionalmente encontramos en la arena de las políticas públicas. Regularmente en las políticas públicas lo que encontramos es que pues, el gobierno o las cosas que brincan a la agenda de gobierno son problemas que se entienden pues como situaciones que incomodan o que afectan a una población determinada y que los llevan a la movilización. Y que los llevan a exigir que tal o cual cuestión se respete o que se logre o que no se mueva de donde está, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el caso de este tipo de políticas, estamos hablando de una situación muchísimo más sutil que tiene que ver con oportunidades y brechas. Al estilo de Olsen, lo que diríamos es que la gente se moviliza para impedir la pérdida de algo que ya se tiene ganado, pero muy difícilmente se organiza para conseguir algo que es abstracto y que por mucho que se le hable de que existe un beneficio, pues no lo tiene tangible, no lo palpa, ¿no? Y ese es el tipo de situaciones que tenemos con las tecnologías de la información y la comunicación, igual que con la educación. ¿Verdad? Nunca hemos visto una manifestación en la que diga que con esa gravedad que exigimos que se abran colegios y eso, muy escasas, muy escasas. Más bien las manifestaciones las vemos al revés, ¿no? Exigimos que no se cierre tal escuela, exigimos que el gobierno no deje de dar el subsidio que ya estaba dando para esta situación, etcétera. Y por eso es que es pues como muy propio de la modernidad líquida, ¿no? Estas organizaciones de hoy día son muy temporales, con temas que brincan, pueden brincar ahorita con un tema, después con otro, se asocian en pequeños momentos, etcétera. Pero por esta condición de este tema en particular, lo que tenemos son situaciones de oportunidades y brechas. Entonces, ahí donde existe la visión o la capacidad de tangibilizar lo que podría representar el avance tecnológico, en qué se podría convertir,
porque conforme va avanzando la tecnología y la curva de socialización de tecnología y de innovación, pues se van viendo cosas, ¿no?, inmediatas, ¿no? Tiene estas utilidades, mira, ya se encontraron estas aplicaciones, etcétera, pero con el tiempo se va creciendo y este tema en particular con muchísima rapidez. Entonces, es difícil imaginarse qué va a pasar en un futuro, en un horizonte de 30 años, de 50 años con estos temas, ¿no? O sea, eso de que si los robots, si ahorita los robots ya se está trabajando en la robótica para olores, identificar olores y eso, ya rebasa nuestra imaginación respecto de lo que llegó ya, que es el movimiento por sensores, el 3D mapping y todas estas cosas. Entonces, es difícil imaginarse y por lo mismo es difícil tener una postura de liderazgo innovador de gran alcance sobre estas tecnologías. Pero es el hecho, y también es el hecho que así como van evolucionando las tecnologías, van cambiando las organizaciones y la manera en que se organizan y la manera en que se relacionan y la manera en que comparten sus beneficios y la manera en que pelean por sus derechos y sus beneficios, y desde luego eso impacta porque los grupos de actores no son los mismos que estamos acostumbrados a ver en la arena convencional de las políticas públicas, o sea, son otro tipo de actores los que están empujando estas temáticas. En muchos casos, en muchos países, estos actores son de orden internacional y son actores que han impulsado desde las Naciones Unidas principalmente una agenda que va presionando a los países a que vayan incorporando políticas, porque lo que se ve es que ya aparejado con la tecnología viene una brecha digital. Bueno, y claro, es que la materia es esa, así de sencilla, ¿no? Que estas tecnologías tienen un papel tan importante en todos los ámbitos, económico, educativo, político, social, cultural, pues por una sencilla razón, ¿no? Su incorporación en la vida cotidiana está optimizando diferentes procesos. Entonces, claro que cuando la gente encuentra una facilidad, pues pensemos lo importante que fue en algún momento la televisión, el radio, el refrigerador, el auto, etcétera, ¿no? Esa es la trascendencia, nada más que con las tecnologías esto está ocurriendo de una manera mucho más rápida. Entonces, lo que decíamos ya es que los liderazgos visionarios ya han incluido o empezaron a incluir desde que empieza la cuestión del Internet y se empieza a ver el potencial, una agenda de políticas para el uso de las tecnologías, pero incluso el nombre va cambiando conforme se van viendo estos alcances de la tecnología, porque primero hablamos del uso de las tecnologías, pero después ya estamos hablando de acceso a la conectividad, que es muy importante, ¿no? Entonces, y a la par, casi a la par, aunque regularmente como una manifestación de un desarrollo mayor, aparecen los términos de uso y aprovechamiento también. Entonces, estas políticas de uso e inclusión digital aparecen como en realidad como una contraparte a la brecha digital. O sea, surgen en prevención, de remediación, aunque ya los que nos incorporamos tarde, vamos tarde, ¿verdad? Pero originalmente como una prevención por las diferencias que se ve y que ya ahorita están muy documentadas, que existen entre una población que está alfabetizada en el uso de las tecnologías y una población que no. Entonces, desde las políticas se han impulsado, se han tomado diversas medidas para tratar de garantizar accesos igualitarios. Muchas, ustedes ya las han escuchado seguramente, tienen que ver con hacer llegar los dispositivos y la conectividad, que no es otra cosa que la infraestructura tecnológica, ponerla al alcance de la población o de un mayor número de personas. El acceso a las redes de contenidos, que este es un gran tema en el que Estados Unidos, por ejemplo, sí ha tenido mucha claridad, porque ¿qué puedes hacer con una tecnología si no tienes buenos contenidos o contenidos de calidad o son contenidos obsoletos, deficientes, etcétera, ¿no?
Y por otro lado también la alfabetización digital como una medida para ir, por un lado, desarrollando las habilidades para el uso de las tecnologías con diferentes términos que abundan, ¿no? De gestión de la información, alfabetización informacional, todo, como ven, ha sido una evolución también de conceptos, precisamente por el potencial que se va descubriendo y en la medida en que se van estudiando los temas, se va moviendo, ¿no? Y también con un gran objetivo que es la apropiación de la tecnología. Esa palabrita que significa, que es tan sencilla como decir, bueno, pues que la tengo incorporada a mis procesos cotidianos, como manejar el coche, como abrir la puerta del refrigerador, como prenderle a la tele, ese tipo de situaciones. Bueno, se esperaría que con estas tecnologías que ya están disponibles, tuviéramos como sociedad un acceso y un uso y unas capacidades igualitarias para poder sacar el máximo provecho de la tecnología. Bueno, hay muchos elementos que se pueden considerar para ir viendo cómo va avanzando lo de las tecnologías. Algunos tienen que ver con factores de carácter económico. Por ejemplo, el informe sobre el comercio mundial que presenta la Organización Mundial del Progreso, se ha hecho mucho hincapié en que las tecnologías son básicas para el progreso tecnológico. Y pues no es nada nuevo, también lo han dicho muchos autores que están hablando de la sociedad de la información y el conocimiento, que los factores determinantes para el desarrollo económico y comercial de los países son las tecnologías que se están incorporando. Básicamente, la tecnología entendida como los conocimientos necesarios para producir y que claro, ya se está viendo que se está generando riqueza. Pero al principio también, pues con la novedad, está pasando un impacto que no sabemos cuál es respecto de este uso y vemos que la economía se está moviendo porque pues ya hay un montón de aparatos que se están vendiendo y los países pues los están comercializando. Entonces esos son ingresos que se están incorporando a las economías y que no, en un principio no se tenían indicadores para medirlos y que bueno, ahora ya se están midiendo con mucha precisión. Y de los indicadores que son más comunes o que están cobrando mucha relevancia para poder ubicar a los países o tratar de conocer cómo se proyecta su desarrollo económico a partir del uso de las tecnologías, pues son el indicador de investigación y desarrollo y las patentes. Son los que ahora vemos que están casi de moda, ¿no? Pero también hay otros más elaborados que se han estado trabajando desde diferentes espacios, como la OCDE, que hace un ejercicio. No voy a entrar en detalles porque de hecho es polémico el indicador que ellos tienen, pero lo que rescato aquí es que académicamente hay esfuerzos de construcción, de medición para poder medir estos impactos, ¿no? Y esto, en el caso de la OCDE, este indicador lo que hace es medir que por cierta cantidad de ancho de banda o a mayor cantidad de ancho de banda en países con ciertas condiciones, hay un incremento en su Producto Interno Bruto. Entonces ya lo tienen incluso adoptado como una formulita para países como los nuestros, ¿verdad?, que están en condiciones de desarrollo y dicen, mira, pues por un punto de ancho de banda que aumentes, tanto de Producto Interno Bruto estás incrementando. Pero es polémica la construcción de estos indicadores. Bueno, otros datos que también pues que se han dado mucho en el mundo de la economía es el tema de la comercialización. Pero yo aquí lo que quiero mostrar es que no por mucho vender se abate la brecha digital o no por mucho que un país esté produciendo tecnología, está garantizando el uso y el aprovechamiento de la tecnología. Entonces es el caso de China, porque vean ustedes que en el 2004 China ya superaba a Estados Unidos como productor y exportador de productos de tecnologías de información y comunicación. Para más tarde, para el 2006,
las TIC era la actividad comercial más importante de China. Y ya para el periodo de 2008 al 2012 deja a Estados Unidos atrás, manteniéndose China por encima en la exportación de los servicios de cómputo. Pero esto nos diría, ay, mira, pues qué cosa tan interesante, si China está teniendo ese poder, pues esperaría que su desarrollo en cuanto a uso y aprovechamiento es muy alto, pero no es así. Lo vamos a ver más adelante cuando consultemos un índice que prepara el Foro Mundial Económico. Bueno, un último apunte que hago aquí es que este reporte que está citado ahí en la pantalla está diciendo que el cómputo en la nube es lo que viene como tendencia, es lo que va a tener repercusiones más importantes en los mercados y las economías. Y quienes sí tienen condiciones para esto son los países del BRICS, ya saben que son esos países de grandes economías y grandes poblaciones que están teniendo buenos crecimientos en su Producto Interno Bruto. Básicamente pues, el título viene por los nombres de los países: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, son los que están en el BRICS, pero también otros como Malasia y Singapur, y más adelante también vamos a notar que Singapur más o menos ahí la lleva en el tema de la tecnología. Bueno, otros elementos, pues obviamente pues el indicador favorito tiene que ver con el uso de Internet, y lo que se observa a nivel internacional es un crecimiento en el uso de Internet que no corresponde exclusivamente a los países desarrollados como Estados Unidos o los que trabajan en bloque como la Unión Europea, sino también otros países que están desarrollando esta cuestión, como son estos que mencioné del BRICS, en los cuales a pesar de que tienen un nivel bajo de usabilidad, están creciendo. Y ahí hay una tablita del Banco Mundial en lo que se ve una evolución del 2004 al 2013 en la cantidad en porcentajes de uso del Internet. Entonces, si se fijan, Estados Unidos en el 2004 tenía un 64.8% de personas que estaban usando Internet, y para el 2013 un 84.1%. En el mundo obviamente es muy variable y baja en general, pues por los grandes picos que hay. En la Unión Europea, si se fijan, está alta, la tasa está en el 75.5%, pero lo que llama la atención son estos países que dan un gran brinco, como la Federación Rusa, que empezó con 12.9 en el 2004, pero en el 2013, en una década, ya tiene 61.4. O también China, que ha crecido, aunque no de la misma manera, que empezó con 7.3 y tiene 45.8. La India tiene poco, realmente, llega del 2 al 15, y Sudáfrica, ahí va también con un esfuerzo más o menos sostenido. Están haciendo cosas interesantes también en Sudáfrica. Hay una apuesta en la educación en línea en estos países que hay que estar observando, ¿no? Bueno, y entonces está pues este índice, que algunos lo han traducido al español como el índice de tecnologías de la información y la comunicación, pero en realidad no es una traducción fiel, porque en realidad este índice lo que refleja es el grado de preparación o la disposición que tienen los países para aprovechar las tecnologías, ¿no? Entonces, este índice son una serie de parámetros que lo que hacen es pues tratar de demostrar a través de 3 dimensiones fundamentalmente cómo están avanzando los países en el uso de la tecnología. Entonces, tiene una la de Environment, que lo que hace es medirte las condiciones globales que ponen los países, el terreno de preparación que hacen los países para que funcionen las tecnologías, que obviamente tiene que ver con la infraestructura tecnológica que ponen a disposición, con cuestiones de regulación
también, porque ese es otro tema interesante que ha evolucionado en las políticas públicas. A medida que el tema de las tecnologías brinca las agendas de gobierno y se empiezan a asignar fondos para atender esta situación, obviamente entra en juego una normativa que empieza a regular cómo sí, cómo no, de qué manera, etcétera, se trabaja con esto. Y desde luego eso también tiene un impacto en las instituciones y en las organizaciones que están proveyendo los servicios y haciendo uso de los servicios. Entonces, esta dimensión es un conjunto de mediciones alrededor de eso. Luego está la de uso, que tiene que ver con las prácticas cotidianas, tanto de individuos como de instituciones, pues cosas relacionadas con los trámites, que principalmente se enfoca mucho al e-gobierno, al gobierno electrónico, todos los trámites que salen por ahí, cosa en la que México pues apenas se está subiendo a la agenda del gobierno electrónico, ya con más consistencia ahora que se lanzó la estrategia digital nacional. Y luego un tercer ámbito que es, miren, ahí le puse disposición, pero siempre me hace roncha porque no hay una traducción, realmente pues es readiness, pues sí, la disposición o qué tan preparado se está en cada sector para adoptar, apropiarse de las tecnologías. Porque una cosa es que existan las tecnologías y que se usen, pero otra cosa es que te las estés apropiando o que realmente tomes el provecho que quieres o que se puede, que explotes el potencial de la tecnología. Entonces, bueno, los valores máximos representan la total implementación de tecnologías digitales en todos los estratos sociales, además de que cuentan con la infraestructura adecuada para que exista este involucramiento en las tecnologías, y la escala que manejan es de 0 al 10, donde 0 es menos involucrado y 10 es el más involucrado. Ahorita en este reporte del Foro Económico Mundial no hay, de los 138 países participantes, no hay uno que le llegue al 10 todavía. México está en la posición 78. Miren, voy a entrar, a ver si no nos falla el internet, porque lo que yo quisiera es mostrarles, porque lo pueden ver ustedes mismos ahí en internet. A ver, quiero recorrer esta pantallita para que la puedan ver. ¿Sí la ven bien? Perdón que la letra no da para más, pero lo que dice ahí básicamente, aquí alrededor, esto que estoy recorriendo son los nombres de los países, ¿ok? Del centro hacia afuera son los numeritos del índice, o sea que aquí está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, Y luego, este es el índice global. Aquí al lado tienen una tabla con el ranqueo global. Entonces aquí en la primera posición, pero para este índice particular, a ver, aquí me quiero ir al general, que es este, y entonces aquí tenemos a Suiza encabezando la lista, después Singapur, Finlandia, Switzerland. ¿Se fijan cómo a medida que los vamos moviendo, estos están más altos porque aquí llegaron, según la tabla, el más alto a 5.6. El que le sigue tiene 5.59, el que le sigue, que es Finlandia, 5.43, luego 5.33 y así sucesivamente hasta que vamos a los países que tienen menos y llegamos acá, como Burundi, que tiene 2.67. Entonces, pero lo bonito de las gráficas estas, que sería una grosería yo presentárselas ahí en el PowerPoint, estando tan bonita la herramienta que desarrollaron estos señores, es que ustedes ya se pueden meter por país y entonces ven el tema de ambiente. Entonces ven las condiciones sobre mercado y dices, bueno, aquí está el global y sobre mercado cómo quedó cada país y ya da específicamente, porque obvio es que en cada subindicador los países tienen un desempeño diferente. Y en el caso de México, nosotros andamos, a ver, me voy a ir al caso de México, me voy a ir al general, ya que estamos aquí, y más o menos andamos por acá. A ver, déjame mover un poquito hacia arriba.
más o menos andaremos por acá. A ver, ahí está, México. Estamos aquí, lugar, dijimos en el general, 78 con 3.69 en el global. Si le damos clic a México, nos va a mandar a esta bonita gráfica donde vienen las tres mediciones de uso, readiness y de ambiente. Y entonces, lo que vemos de entrada es que aquí estamos más altos, este es nuestro puntaje más alto, estamos de hecho en la posición 97 de los 138 países, respecto a la preparación individual que tienen los individuos, la sociedad, para poder aprovechar las tecnologías. Esto es un dato muy representativo, me gusta mucho porque lo que nosotros encontramos en una investigación que hicimos de prácticas de innovación en la Universidad de Guadalajara para apropiación de tecnología, es que los profesores están aprendiendo las tecnologías por el uso social principalmente. No es tanto que los programas de capacitación que se estén ofreciendo los estén llevando hacia allá. Desde luego que los hay y hay quienes están funcionando en eso, pero la verdad es que la sociedad está presionando muchísimo más y ese es el fenómeno que hay en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos la gente vive conectada pues porque son amantes del social media y porque tienen un montón de facilidades también en cuanto a infraestructura y acceso, también los costos son mucho más bajos para estar conectados permanentemente y encontrar varias cosas. Entonces, bueno, México está aquí y estamos bajitos, en donde estamos más bajos es en cuanto al uso, en la parte de negocios. ¿Qué significa? Y también lo tenemos bien visto, ¿no? Las empresas, como que parte de la cultura de negocios o empresarial en este país es pobre en cuanto a invertirle a la innovación. O sea, están esperando que ya esté bien adoptada la curva de innovación para entonces entrarle y pues la mayoría se van con tecnología vieja y demás porque no quieren invertir, no quieren gastar en esas cuestiones, ¿no? Bueno, me voy a regresar. ¿Dónde? A ver, si quito ok. Aquí estamos. Ok. Y miren, ahí puse una tablita que, desafortunada también, pero qué bueno que ahí tienen la fuente para que la consulten. De los países, los que están en el top de este índice del NRI y los que están hasta abajo, ¿verdad? Entonces, los países que están hasta abajo son países de África con excepción de Timor-Leste, que es asiático, y pues obviamente los europeos y nórdicos están a la cabeza, Estados Unidos en la 5ª posición y México en la 78, como platicamos. Bueno. Respecto de los BRICS, peor aún la tabla, esta presentación se queda aquí para que la utilicen libremente, pero esta tablita es lo mismo del índice, nada más que aquí lo que está haciendo es ver qué pasó con Brasil, qué pasó con Rusia, qué pasó con la India, con China y con Sudáfrica, en un comparativo de este índice del 2012 al 2014. Entonces, básicamente lo que ocurre es que en el caso de Brasil, descendió, porque de estar en la posición 65 se fue a la posición 69. Casi todos están en ese supuesto, excepto Rusia, porque Rusia pasó de la 56 a la 50, o sea, mejoró Rusia en este aspecto. Pero la India pasó de la 69 a la 83. En el caso de China, pasó de la 51 a la 62, y en el caso de Sudáfrica, pasó de la 72 a las 70. Entonces, ¿qué significa esto? Que la verdad el hecho de que se comercialice con la tecnología o que se produzca la tecnología no es garantía de que se use y se aproveche adecuadamente en los países, ¿no? Y estos son países grandes poblacionalmente que por lo mismo tienen un enorme desafío
Pero digo, sus productos internos ahorita con la situación de bonanza que tienen, sí les da para hacer una inversión estratégica y pues tratar de adelantarse en la materia, ¿no? Bueno, ahora voy a platicar un poco de estas políticas de uso y aprovechamiento, porque es que todo va casi traslapado, porque pues como no hemos combatido la brecha digital, entonces en muchos lugares estamos hablando apenitas del acceso al internet, o sea, de la dotación de infraestructura. Hay lugares en los que ese es el tema, que exista la infraestructura. Mismo aquí en México tenemos el asunto, ahora que se va a conectar México, no crean que de todas formas todos los estados lo van a poder hacer con la banda ancha. Va a tener que haber estados que no sabemos todavía qué solución vayan a tener, pero por lo menos tendrá que haber una combinación entre microondas y satelital, porque simplemente la geografía no ayuda demasiado, ¿no? Entonces, hay diversidad, ¿no? Pero bueno, en algunos casos los países están dejando más bien que gane terreno el mercado en cuanto al uso y al aprovechamiento de las tecnologías. En otros el costo se le pasa más bien al ciudadano, en otros están atendiendo sectores específicos, etcétera, ¿no? En México, pues diríamos que es el caso más, hay una combinación, pero sí es claro que el costo se le pasa en gran medida al ciudadano por las altas tarifas que se tienen que pagar para el acceso al internet. Y que pues el dato es que se están conectando a internet principalmente desde los teléfonos móviles. Esa es la cuestión, ahí tienen ustedes el dato. Y sí ha empezado el gobierno a tomar algunas acciones, aunque sí en las administraciones pasadas ha habido políticas erráticas que no han permitido concretar bien, ni tener una visión adecuada de hacia dónde tiene que ir la tecnología, ni concretar una estrategia de gran alcance que podría ser enfocarse en la educación, tal como le han hecho los estadounidenses, que plantearon su programa al 2020, para que toda la educación esté completamente en línea. Y eso requiere desde luego una gran inversión de recursos económicos, no es nada más, conéctense, ¿no? Pero sí tienen su gran avance, ¿no? Todas las universidades en Estados Unidos al día de hoy tienen apoyos en línea, ¿no? Entonces, en Suecia, fíjense el caso de Suecia, es chistoso porque va muy bien en el NRI, y aunque no es de los países que otorgan el mayor ancho de banda, pero sí se centra mucho en las políticas de inclusión a sectores específicos como el de los adultos mayores. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen un 20% de la población que tiene más de 65 años. Entonces, es un sector muy importante para ellos y se dirigen mucho a ellos, ¿no? En Estados Unidos, bueno, ya un poco he estado platicando, ellos le ponen mucho énfasis a la producción y distribución de contenidos, y la verdad es que eso es estratégico, hay que reconocerlo, porque pues sin buenos contenidos, ¿a dónde vas, no? ¿Qué haces? Y lo que tienes que garantizar es la producción de contenidos, en cualquier caso, ¿no? Y desde luego la infraestructura también, ¿no? Ellos van a la lógica del mercado, porque como el mercado te abarata los costos y demás, bueno, pues es muy accesible y la gente se está metiendo y se está involucrando por la vía del mercado. Así es como están llegando, ¿no? En Finlandia, aquí juegan dos cosas importantes. Una, que el clima tan extremo que viven, pues para ellos el uso de la tecnología viene a ser una cuestión de optimización o de gran optimización, de gran beneficio social para todos sus procesos. Entonces, claro que le invierten a eso, pero Finlandia tiene una política taxativa de imposición fiscal muy fuerte, es de los países que en el mundo te tumban la mayor cantidad de impuestos, ¿no? Ellos andan arriba del 40%, pero todo, lo importante es que este país, pues esos impuestos se ven reflejados en la educación gratuita, en los servicios de salud y desde luego ahora en el acceso a internet. Bueno,
En cualquier caso que mencionáramos, no se trata de políticas de corto plazo. O sea, son procesos de cambio estructural que se relacionan, aunque no querramos, con cambios regulatorios, porque luego empieza la norma y empiezan los problemas, ¿no? Pero también con la toma de decisiones de a qué sectores se va a favorecer. Y esa es una cosa que los países también van definiendo, ¿no? Hay países que dicen, para mí lo más importante es el sector salud. Y entonces toda la tecnología que están apostando y sus anchos de banda están para la salud, para que tengan las consultas, las teleconsultas, para que el expediente electrónico sea una realidad, etcétera, ¿no? Hay otros países que dicen la educación. Y entonces que toda la educación, desde la básica hasta la superior, tenga los elementos, y esa es la tarea más titánica que hay, pero es también la mejor inversión que puede haber, porque al momento que estás formando a la gente para el uso y aprovechamiento, se extiende 100% seguro el beneficio hacia lo económico y hacia lo social, porque también cambian prácticas, cambian comportamientos, cambian muchísimas cosas que tienen impacto. Bueno, se ve muy mal eso. Se los voy a leer. Esos son los componentes de las políticas públicas de uso y aprovechamiento de la conectividad social. Por un lado está el tema de acceso a la tecnología, con lo que implica equipamiento, renovación, porque esa es otra, también en los países que vamos más atrás, pues ¿qué nos ocurre? Venimos, inauguramos un laboratorio de cómputo súper bien, bonito y todo, y a los 5 años ya nadie se acordó de que eso está obsoleto y que hay que renovarlo. Y no está incorporado ni en los presupuestos, que hay que tomar las medidas para que en 5 años haya un guardadito que permita renovar esos equipos. Bueno, luego está el tema del acceso a la conectividad, que tiene que ver con procesos de, por un lado, de acceso al ancho de banda, pero también a la socialización que se da cuando se puede tener el acceso al ancho de banda. Viene el tema de la regulación, con instituciones que se crean tanto de manera formal como de manera informal para ir abriéndole paso al uso de tecnologías, las normas y la estructura organizacional. Fíjense qué interesante es cómo se va presentando esto y se va abriendo paso, porque cuando empiezan a salir las políticas de uso de tecnologías, pues no queda claro a quién se las deben endilgar, ¿no? Entonces se dice, bueno, pues si es un tema de equipamiento, pues comunicaciones, ¿no? Regularmente los ministerios de comunicaciones y transportes son los que se hacen cargo de esa cuestión, pero conforme va cambiando el asunto, el panorama, y se van viendo los potenciales usos y demás, empiezan a surgir otro tipo de iniciativas y no queda tan claro quién las tiene que atender. Por ejemplo, educación debe tener su propia área de tecnologías, salud, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo se pueden armonizar todas estas iniciativas? Nosotros lo tenemos en México. O sea, ustedes observen que por un lado salió la Estrategia Digital Nacional, que coordina Alejandra Lagunes, y por otro lado también está el programa de México Conectado. Entonces, está implicando un cambio organizacional porque, operativa, normativamente y funcionalmente, la Estrategia Digital Nacional depende de la Presidencia de la República y el Proyecto México Conectado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, ahí el cuidado es, a ver, ¿en qué momento se van a traslapar las dos iniciativas? Va a llegar un momento de cruce necesariamente, porque el hecho de que proveas el equipo y la conexión, en el caso de México Conectado únicamente la conexión, en otros países se hacen ambas, pero en este caso nada más la conexión, te va a llevar al siguiente paso, que es, pues, ¿qué vamos a hacer con la conexión? ¿Cómo la podemos aprovechar? Entonces tiene que haber programas de capacitación, tiene que haber programas de incorporación de la tecnología, ¿no? Para que se apropie la tecnología, pero aparte otras iniciativas que tienen que ver con el desarrollo de las capacidades institucionales para que se apropien las dependencias del uso de la tecnología y que van hacia otro tipo de cuestiones
más relacionadas con programas que vayan premiando la creación de redes para la innovación, la creación de programas específicos que están potenciando ciertos aprendizajes o que están investigando para la innovación, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, otro componente del circulito es el uso, que tiene que ver con la alfabetización digital, la creación de redes, y bueno, el aprovechamiento, que no es lo mismo el uso que el aprovechamiento, y a veces pensamos que sí. Pues una cosa es que tengas, la diferencia ha surgido por el potencial mismo de la tecnología, porque una cosa es que tengas la máquina y la uses, o el caso que a mí me encanta mencionar, el Word o el Excel, y otra cosa es que aproveches todo el potencial que tienen el Word y el Excel, ¿verdad? O sea, todas las funciones que están ahí ya disponibles, nada más para que las uses. Entonces, bueno, en este aprovechamiento es donde tiene que tener cabida la consolidación de esas redes, las capacidades institucionales, la innovación, ¿no? Pero más específicamente, desde la construcción de políticas, en términos de acceso, lo que se ven son tendencias a favorecer, por un lado, el acceso a la tecnología, dar accesibilidad a hardware, a software. También está entrando la posibilidad de tener el soporte de manera permanente. Y una cosa interesante, está habiendo la creación de redes para estar compartiendo recursos y experiencias en cuanto al acceso. Entonces, estas redes que se están formando, están tirando pautas y hacen publicaciones, ¿no? Y dicen, mira, es que en materia de acceso, pues no nomás hagas esto, haz esto otro, porque esto es lo que mejor resulta, etcétera. Y se está yendo esto hacia la creación de estrategias de sustentabilidad, del uso de la tecnología, precisamente para que no ocurra el fracaso que se está observando en cuanto a que tenemos el equipo y ya se hizo obsoleto, y ya, no hubo nadie que le diera seguimiento y se acabó, ¿no? Luego, el uso, en cuanto al uso, también a nivel de políticas, obviamente se están generando programas de capacitación y se están generando estudios que están revisando la motivación que se deriva de evidenciar los beneficios de usar la tecnología. Y a partir de esos estudios están haciendo innovación, ¿verdad? Porque se está viendo cómo la gente usa la tecnología. Pues vean ustedes, eso es súper común, ¿no? Cómo, por ejemplo, el Starbucks utiliza las redes para ir innovando sus productos, ¿no? Irlos personalizando, irles dando más, y estar llegando a un mayor número de usuarios, de clientes, etcétera, ¿no? Entonces, va por ahí el asunto. También el incremento en la usabilidad para grupos desfavorecidos, porque, pues sí, tienes la tecnología, pero también tienes grupos con condiciones especiales o que están en condiciones de vulnerabilidad, que a ellos precisamente tendrías que ayudarles más, porque ya están en una desventaja de entrada, ¿no? Estamos hablando de, bueno, los tradicionales de débiles visuales, auditivos, etcétera, pero también hay grupos específicos como mujeres, niños, etcétera, migrantes también, que pueden aprovechar la tecnología de una manera espectacular para hacer grandes cosas, ¿no? También está la tendencia de crear ambientes de aprendizaje confortables y desde luego aprovechar todas las oportunidades de capacitación informal. Esas mini cápsulas que están brincando todo el tiempo en diferentes aplicaciones, que muchas son gratuitas y que están generando un mayor uso, porque la gente obviamente, o sea, está teniendo los beneficios de contar con eso, ¿no? Y también involucrar a los usuarios en diferentes consultas que tienen que ver sobre el uso propiamente. Bueno, una última nota que quiero hacer sobre el aprovechamiento, porque ya lo mencioné anteriormente, esto del fortalecimiento de las capacidades institucionales y la innovación. No se da en automático. Es muy difícil. Yo trabajé en las Naciones Unidas un proyecto de desarrollo de capacidades institucionales en sociedades, en la sociedad civil. Y fue muy interesante el programa porque había un fondo
que se otorgaba a las organizaciones de la sociedad civil para que se involucraran en la elaboración de programas de desarrollo regional sustentable. Entonces, ¿pero qué fue lo que encontramos? Primero, que había una enorme heterogeneidad en las capacidades de estas organizaciones. Segundo, que el ambiente que pone México es muy importante. La capacidad de relación, si la mediamos mediante modelos de regresión, no nos decía nada importante. Sin embargo, era la más importante para poder llevar a cabo los programas de desarrollo regional. Entonces, bueno, derivado de ese gran programa surgieron, obviamente, programas de capacitación a las organizaciones de la sociedad civil para que desarrollaran sus capacidades, porque había unas que ni siquiera tenían la práctica de hacer planeación. O sea, ¿y cómo les exiges, no? Son señoras que se juntan porque dicen, está sucio el río, hay que limpiarlo y nos vamos a juntar y ya, y muchas de ellas son analfabetas inclusive. Entonces, ¿cómo le haces para que esos grupos desarrollen la capacidad de opinar, la capacidad primero de entender un contexto, una situación problemática, intervenirla, decidir intervenir y hacer algo? Bueno, es difícil, pero es posible y proyectos como este lo demostraron, que sí es posible. Pero aquí la clave está en la consolidación de redes que se puede dar a través de la relación de esas redes que están en trabajo con otras que a su vez están generando conocimiento. Típicamente, ¿quiénes? Las universidades. Nosotros eso hicimos. Veíamos que las universidades capacitaban a estos grupos con menores condiciones y lograron grandes cosas. Les compartían recursos, apoyos y demás, ¿no? Redes de apoyo, de apoyo para muchas otras cosas, como pueden ser las cosas logísticas, ¿no? Por ejemplo, veíamos que estas señoras que estaban limpiando un río querían hacerlo público y que se supiera, pero no sabían cómo y estaban completamente aisladas y no había manera, porque no tenían creadas redes de apoyo. Entonces, cuando tú les abres la posibilidad y los caminos y les dices, mira, es que está esta secretaría que puede hacer esto, que puede hacer lo otro, le vas ganando terreno, ¿no? Y desde luego la creación de comunidades digitales, que ya es, digamos, una muestra muy clara de todo lo que se puede lograr a través de la colaboración, de la generación de contenidos, de ideas y de comunicación ya en la propia red. Bueno, por último, nada más quiero dar una breve nota sobre el proyecto de México Conectado, porque es lo nuestro, aquí en México, ¿no? Esta es una iniciativa nueva relativamente que nace de esta reforma constitucional que elevó a calidad de derecho humano el acceso a Internet. Por lo tanto, el Estado mexicano se ve obligado a proveer Internet. Pues si es un derecho humano igual que la educación, el Estado está obligado a proveerlo. Entonces, esto es relevante para el país, ¿verdad? Porque está marcando una política de primerísimo orden, por lo menos en cuanto a normativa, está planteando la importancia del Internet al primer nivel. Segundo, dada esta obligación de dotar Internet, entonces la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la sociedad, de la Coordinación para la Sociedad de la Información y el Conocimiento, lanzan el proyecto México Conectado, que pretende aprovechar la red troncal de la Comisión Federal de Electricidad y hacer licitaciones para aquellos espacios a donde no llegue esta red, ¿no? ¿Y qué está priorizando? 3 sectores: salud, educación y gobierno. Como que ya vamos medio tardecito en esto y bueno, se está haciendo. Quizás en una primera etapa la conectividad no sea tan generosa como se podría desear o como se requiere realmente. Sin embargo, será un avance y ojalá que proyectos como este tengan un alcance transeccional. De hecho, es un proyecto, no es un programa. O sea, está en calidad de proyecto, lo cual significa que viene otra administración y quién sabe qué pase, ¿no? Pero esas son las fallas que en el ambiente, digamos, institucional
o este ambiente que deberíamos tener preparado para estar listos y recibir la conectividad, México tendría que estar poniendo atención. O sea, que tengamos los presupuestos disponibles, los programas establecidos como obligaciones transeccionales, etcétera, ¿no? Este proyecto trabaja a través de dos grandes brazos. Uno son los comités técnicos de conectividad, que lo que hacen es ver la parte técnica, cuánto ancho de banda, en qué lugar, etcétera, y los comités de uso y aprovechamiento de la conectividad social, que en realidad es la cosa más innovadora que tiene el proyecto, pero que también es la más riesgosa, porque al existir por un lado la Estrategia Digital Nacional y al existir por el otro el proyecto de la Secretaría de Comunicaciones, ahí hay un traslape de funciones, a final de cuentas, que ojalá exista la inteligencia organizacional para solventar. Parece ser que se están dando los pasos en este sentido, esperemos que sí se logre, ¿no? ¿Qué están haciendo ahorita los CUACs en México Conectado? Por un lado, están haciendo propuestas de asignación de ancho de banda a partir de las necesidades que tienen detectadas en estos tres sectores. Están construyendo indicadores que tienen que ver con el uso y aprovechamiento de la tecnología, que es una oportunidad histórica para conocer más allá de los reportes de la MIPSI, en qué se está usando el Internet, por ejemplo, las dependencias del gobierno, qué prácticas específicas están desarrollando, qué tipo de redes están creando, qué tipo de usos le dan al Internet. Ahorita ya algunos reportes hay sobre las aplicaciones en los estados que ya están conectados, que son Morelos, Tabasco y Colima. Hemos visto que en el caso de gobierno prevalecen las de carácter administrativo, obviamente, ¿no? Las bases de datos y todo, pero también en educación y en salud. Ganan ese tipo de aplicaciones, cuando en educación tendrían que estar ganando otro tipo de aplicaciones. Entonces, eso más o menos, eso es muy interesante y es muy positivo porque nos va a ir dando pautas, ¿no? De hacia dónde tiene que crecer el uso y el aprovechamiento en este país. Y luego también se están encargando de trabajar sobre las mejores prácticas que tienen en cuanto a aplicaciones para hacer un catálogo nacional. Y eso va a ser de lo más interesante también, poder conocer qué aplicaciones se están usando en la Universidad de Guadalajara, qué aplicaciones se están usando en el TEC de Monterrey, en todo el país, ¿no? Bueno, decía yo, el proyecto no se puede quedar en proyecto, ojalá que sea un programa que sea transeccional, que vaya más allá, y lo más importante, o sea, que se haga una estrategia nacional de gran calado, que implique programas de mantenimiento, de equipamiento obviamente, y mantenimiento y renovación, los programas de capacitación para el desarrollo de las habilidades digitales, el incentivo para la conformación de redes, porque no se dan solitas, es falso eso de que hagan redes nomás, no, hay todo un proceso de educación y de condiciones que se tienen que generar para que estas redes puedan surgir y puedan despegar. Entonces hay que trabajar con programas para todo eso y desde luego también políticas de difusión, porque hay prácticas extraordinarias que han salido y que no se conocen, porque no hay una política adecuada de difusión, ¿no? Entonces, y desde luego, lo más deseable todavía, bueno, yo que trabajo en el área de educación, mal haría si no promuevo que sea la educación la principal beneficiaria de este esfuerzo, ¿no? Que se tenga una visión muy clara del Ministerio de Educación, en este caso de Secretaría de Educación, de para qué queremos la tecnología en las escuelas. Hay mucho que hacer en la materia y bueno, ya, pero eso sería materia de otra historia y yo hasta aquí quedo con estos comentarios. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algo que quieran compartir.